Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 12, titulada Las recompensas de la fidelidad. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 25, verso 21, en el cual leemos lo siguiente. Su Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aunque nunca podremos ganar la salvación, la Biblia utiliza la esperanza de la recompensa como una motivación para vivir fielmente como receptores indignos de la gracia de Dios. Porque en definitiva, todo lo que recibimos es siempre y exclusivamente por la gracia de Dios. Como escribió David, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulces que la miel del panal. Además, por medio de ellos tu siervo es instruido. En guardarlos hay grande galardón, según Salmo 19, 7 al 11. En varios lugares la Biblia habla de nuestras recompensas, lo que se nos promete por medio de Cristo después de la segunda venida, y una vez que este terrible rodeo con el pecado termine definitivamente. ¿Qué se nos promete y qué seguridad tenemos de obtener lo que se nos ha prometido? Leamos en Hebreos el capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué debería significar este versículo para nosotros? ¿Y cómo debemos responder a lo que dice? Veamos también Apocalipsis, el capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Isaías, capítulo 40, verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Isaías, el capítulo 62, verso 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. ¿Qué nos enseñan todos estos pasajes? La recompensa de Dios para sus hijos fieles es única y, como muchas cosas espirituales, puede estar más allá de nuestra comprensión finita. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos.
solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Jesús concluyó las bienaventuranzas que introducen el Sermón del Monte con estas palabras: Bienaventurados son cuando los insulten y persigan, y digan de ustedes todo mal por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, según Mateo 5, 11 y 12. Después de enumerar a las personas de fe en Hebreos 11, el autor comienza el próximo capítulo explicando por qué Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien, en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, según Hebreos 12, 1 y 2. Sin embargo, ser recompensados por la fidelidad no es lo mismo que la salvación por obras. ¿Quién entre nosotros o entre cualesquiera de los personajes bíblicos hizo obras lo suficientemente buenas como para tener algún mérito ante Dios? Ninguno, por supuesto. Esa es la razón de ser de la cruz. Si pudiéramos salvarnos por obras, Jesús nunca habría ido al sacrificio. En cambio, es por gracia. Y si es por gracia, ya no es con base en las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia, según Romanos 11:6. Las recompensas, en cambio, son el mero resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. ¿Cómo entendemos la diferencia entre la salvación por gracia y la recompensa según las obras? A los seres humanos, ya sea que nos guste o no, nos espera una eternidad. Y, según la Biblia, esta eternidad se presentará en una de estas dos formas, al menos para cada uno de nosotros individualmente: la vida eterna o la muerte eterna. Eso es todo. No hay término medio. Nada de estar con un pie en cada lado. Una de dos: o es la vida o es la muerte. Esta es verdaderamente una cuestión de a todo o nada. Leamos en Romanos el capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué opciones se nos presentan entonces? Es difícil imaginar dos opciones más marcadas o distintas, ¿verdad? Lo más probable es que, si estás leyendo esto, has elegido la vida eterna, o con determinación estés pensando en ello.
Dios tiene la capacidad única de hacer todo lo que dice que puede hacer, cumplir todas sus promesas. Nuestra parte es simplemente creerle, descansar en los méritos de Jesús y por fe obedecer su palabra. Leamos en Juan el capítulo 14, los versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el consejo del Señor para nosotros en el versículo 1 y qué nos promete en los versículos 2 y 3? En los últimos días de su ministerio terrenal, Jesús pronunció estas sorprendentes palabras de esperanza y valor para sus discípulos. Estas palabras les levantarían el ánimo en tiempos de desaliento y prueba, y deberían hacer lo mismo por nosotros. Jesús vino del cielo, volvió al cielo y nos prometió: vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y, más que cualquier otra cosa, la muerte de Cristo en la cruz, en su primera venida, es nuestra mayor seguridad de su segunda venida. Porque sin la segunda venida, ¿de qué serviría su primera venida? Así como estamos seguros de que Jesús murió por nosotros en la cruz, debemos tener la convicción de que cumplirá lo que prometió. Vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén, según Juan 14:3. Reflexiona sobre la idea de que la primera venida de Cristo es la garantía de su segunda venida. ¿Qué sucedió en la primera venida que hace de la segunda una promesa en la que podemos confiar? La descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vio por fe, porque esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos dice Hebreos 11:10. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios, construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante el milenio y posteriormente en la tierra nueva por la eternidad. Hay buenas noticias para los que no nos gusta empacar o mudarnos. Dios se encarga de todo. Juan dice que vio la ciudad, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo, según Apocalipsis 21:2. Leamos Apocalipsis, el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay tanto aquí
que nuestra mente, afectada por el pecado y que solo conoce un mundo caído y atormentado por el pecado, apenas puede comprender. Pero lo que sí podemos entender es que está lleno de esperanza. En primer lugar, así como Jesús habitó con nosotros en este mundo caído cuando vino en la carne, morará con nosotros en el nuevo mundo. Qué privilegio debió haber sido para quienes vieron a Jesús de cerca y en persona. Tendremos esa oportunidad nuevamente, solo que ahora sin el velo del pecado, que distorsiona lo que vemos. Entonces, también los que solo conocemos las lágrimas y la tristeza, el llanto y el dolor, entendemos una de las mayores promesas de toda la Biblia. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, como lo dice Apocalipsis 21:4. Todas esas primeras cosas habrán pasado, cosas que nunca debieron haber existido. Además, del trono de Dios fluye el río puro de vida, y a ambos lados del río está el árbol de la vida. El trono de Dios estará allí, y verán su rostro, dice Apocalipsis 22:4. Una vez más, los redimidos vivirán en una intimidad con Dios que, por lo general, no tenemos ahora. En algún momento, lea Apocalipsis 21:8 sobre el destino de los que enfrentarán la segunda muerte. Y luego pregúntate, ¿qué pecado de quienes ahí se describe Jesús no pudo perdonar? ¿Por qué entonces se pierden estas personas cuando algunos que han hecho las mismas cosas se salvan? ¿Y cuál es la diferencia crucial entre estos dos grupos? Cerca del final del ministerio de Jesús, sus discípulos se le acercaron a solas y le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». Jesús entonces dedica 2 capítulos a responder sus preguntas. Mateo 24 habla de señales en el mundo que nos rodea, como guerras, desastres y demás. Luego, Mateo 25 habla de las condiciones en la iglesia justo antes de que Jesús regrese. 3 historias ilustran estas condiciones. Una de ellas es la parábola de los talentos, que habla sobre de qué manera su pueblo utilizó los dones que Dios le había dado. Leamos en Mateo capítulo 25, los versos 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Quién es el que viaja a un país lejano? ¿A quién le confía sus bienes? ¿Y qué significa arreglar cuentas?
A veces pensamos en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar y demás. Pero en la historia análoga de las minas en Lucas 19, 12 al 24, se menciona específicamente el dinero y su administración. Elena de White también declaró: "Se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo". Leamos ahora en Mateo el capítulo 25, los versos 20 al 23. "Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Y qué significa entra en el gozo de tu señor? Es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talentos que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria. ¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? Después de su conversión, Pablo se lanzó de lleno a la causa de Cristo. Debido a su educación y su mente aguda, podría haber tenido mucho éxito desde una perspectiva mundana. Como Moisés, Pablo eligió sufrir con los hijos fieles de Dios y por Cristo. Sufrió azotes, apedreamiento, prisión, naufragio, hambre, frío y más, como se registra en 2 de Corintios 11, 24 al 33. ¿Cómo fue capaz de soportar todo esto? Leamos en Romanos el capítulo 8, los versos 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Saber que era un hijo de Dios, ¿cómo influyó en su fidelidad? El valor que Pablo daba a la recompensa de los fieles
es lo que lo mantenía animado en su sufrimiento por Cristo. Escribió desde la prisión: Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús, según Filipenses 3, 13 y 14. Leamos ahora en Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versos 6 al 12. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es el mensaje central de estos versículos, especialmente para nosotros como cristianos? Desde la perspectiva bíblica, la prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. No es la acumulación de posesiones. La prosperidad también reclama la promesa de Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Finalmente, la prosperidad es estar agradecido por lo que tienes en el Señor y confiar en Él en todas las cosas. Dios no promete a sus hijos que todos serán ricos en bienes de este mundo. A decir verdad, dice que todos los que viven una vida piadosa sufrirán persecución. Lo que Él ofrece es mejor que cualquier riqueza mundana. Él dice: supliré tus necesidades y donde quiera que vayas estaré contigo. Entonces, al final, les dará a sus fieles verdaderas riquezas, responsabilidades y la vida eterna. ¡Qué increíble recompensa! Cerca del final de su vida, Pablo pudo decir: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, según 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Que todos, por la gracia de Dios, podamos decir lo mismo, y también con la misma seguridad. Esta es una descripción gráfica de una familia de la iglesia que son administradores financieramente fieles de los negocios de Dios en la tierra. El concepto de mayordomía para las iglesias adventistas del séptimo día en todo el mundo. Es un día de estos en el futuro, y los pastores y los dirigentes de las iglesias locales
han tenido éxito en fomentar un ambiente de mayordomía en la iglesia. Han enseñado, capacitado, apoyado y alentado a la familia de la iglesia en la administración financiera bíblica. La gente está implementando los principios bíblicos en su vida. Es más generosa, ahorra regularmente para imprevistos y está saliendo de la esclavitud de la deuda de consumo. Su estilo de vida se caracteriza por la moderación, la disciplina y el contentamiento. Ha eliminado el dinero como Dios rival y está creciendo en su relación con Dios Creador. Es sábado de mañana y la gente está llegando para el culto. En su actitud hay una sensación de paz, una falta de ansiedad por los asuntos financieros, una sensación generalizada de satisfacción y agradecimiento. Los conflictos maritales por el dinero mayormente han desaparecido. Entran a adorar con un sentido de ilusión y expectativa de la presencia de Dios y de su obra en ellos. Los ministerios de la iglesia están totalmente consolidados y tienen un fuerte alcance. Difunden el amor de Cristo de maneras muy tangibles entre los necesitados. Se han dispuesto fondos para garantizar que haya instalaciones de la iglesia que apoyen plenamente el ministerio y que mantengan el nivel de excelencia. La pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿qué nos está llamando Dios a hacer con los recursos que nos ha confiado? Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Analiza la cuestión de cómo debemos entender dos enseñanzas bíblicas muy claras: la salvación por la fe y la recompensa por las obras. ¿Cómo armonizamos estos dos conceptos? El hecho de aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora, ¿por qué no significa que no podamos tratar de mejorar nuestra situación financiera? Es decir, ¿por qué estas ideas no están necesariamente reñidas? No cabe duda de que nos espera la eternidad. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos ahora, aún las pequeñas, que ayudarán a determinar dónde pasaremos esa eternidad? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que la verdad y la gloria de Dios son inseparables, y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. Pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.